Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el metabolismo de nitrógeno. Somos el equipo número 1 y está formado por Marisol, Tania, Eric, Yomara, Ramón, Carla, Melissa y Saraís. Contrario a las grasas y los carbohidratos, los aminoácidos no se almacenan en el organismo, por lo tanto los aminoácidos deben de obtenerse de la dieta, sintetizarse o producirse a partir de la degradación normal de proteínas. La primera fase del catabolismo consiste en la eliminación de los grupos alfa-aminos para producir amoníaco y alfa-cetoácidos correspondientes al esqueleto de carbono de los aminoácidos. Una parte del amoníaco libre se excreta con la orina, pero la mayor parte se usa en la síntesis de urea, forma de excreción de nitrógeno. La molécula con nitrógeno orgánico son muy importantes para los organismos, porque les cuesta mucha energía su síntesis y el exceso de amonio puede ser tóxico y se debe de eliminar del organismo. Su secreción se produce de formas muy diferentes. La segunda fase de catabolismo de aminoácidos, los esqueletos de carbonos de alfa-cetoácidos se convierten en productos intermediarios comunes de la ruta metabólica que producen energía. La mayor parte del nitrógeno de la dieta se consumen en forma de proteínas. Por lo general, las proteínas son demasiado grandes para ser absorbidas por el intestino, por lo tanto deben ser hidrolizadas a los aminoácidos que la componen, los cuales sí pueden ser absorbidos. La enzima proteólica responsable de la degradación de proteínas se produce en 3 órganos diferentes, que es en el estómago, el páncreas y el intestino delgado, ya que el objetivo de la digestión y la absorción es la proteína. La digestión de proteínas comienza en el estómago que segrega el jugo gástrico. Es una disolución que contiene ácido clorhídrico y la proenzima pepsinógeno. El ácido clorhídrico es el ácido del estómago que está demasiado diluido como para hidrolizar proteínas. La función del ácido más bien es para destruir algunas bacterias y desnaturalizar las proteínas, lo que hace más sensible la hidrólisis subsiguiente que se lleva a cabo las proteasas. Las funciones fisiológicas del estómago es cuando el alimento llega al estómago, degrada la proteína, rompe los aminoácidos y el átomo de nitrógeno y hace esas funciones, que a continuación voy a hablar sobre ellas. Uno de los 5 puntos de las funciones fisiológicas del estómago es que el nitrógeno reducido se incorpora en aminoácidos y luego en biomoléculas. El otro es que el nitrógeno se incorpora en las moléculas a través de glutamato. Otro punto es que glutamato y glutamina son los donantes de nitrógeno en muchas reacciones de síntesis. También la sintetasa de glutamina es el punto principal de regulación y glutamato produce glutamina. Degradación de aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas. Tanto los aminoácidos como las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. El catabolismo de los aminoácidos tiene lugar en su mayoría en el hígado, aunque el riñón también es significativamente activo. Los aminoácidos se dividen en 2 grupos, los esenciales y los no esenciales. Como su nombre lo dice, los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo no puede producir y por lo tanto los tiene que adquirir mediante la ingesta de alimentos. Entre estos se encuentra la alanina, la cual solamente es esencial en jóvenes más no en adultos. También se encuentra la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina, mientras que los aminoácidos no esenciales son aquellos que el cuerpo ya produce. Entre estos se encuentran la alanina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, glutamato, glutamina, lisina, prolina, serina y tirosina. Hay 20 rutas catabólicas diferentes para la degradación de cada uno de los aminoácidos. En el hombre, estas rutas degradativas solo aportan del 10 al 15% de la producción energética corporal. Esto quiere decir que son mucho menos activas que la glucólisis y la oxidación de ácidos grasos. La actividad de las rutas catabólicas puede variar de un aminoácido a otro, según el equilibrio entre las necesidades para los procesos biosintéticos y la cantidad disponible de un aminoácido.
Los esqueletos carbonados de 10 de los aminoácidos se degradan, ya sea de manera total o parcial, dando en último término acetil-CoA. 5 aminoácidos se convierten en alfa-cetoglutarato, 4 en succinil-CoA, 2 en fumarato y 2 en oxalacetato. El catabolismo de los aminoácidos se inicia con frecuencia con la pérdida del átomo o los átomos de nitrógeno, seguida de la degradación de las cadenas de carbono resultantes. Los productos que se generan al degradar un aminoácido son dos. El primero es el amoníaco, que es tóxico para nuestro organismo, el cual debe eliminarse de alguna forma pasando por diferentes procesos, llegando al ciclo de la urea, el cual se desecha en forma de orina. Mientras que el segundo producto son los cetoácidos, alfa-cetoácidos, los cuales pueden llegar a diferentes destinos: la síntesis de glucosa, la cual lo lleva al ciclo de Krebs, o la síntesis de cuerpos cetónicos. Todo esto ocurre por dos procesos llamados la transaminación y la desaminación. La transaminación son reacciones donde se traspasa el grupo amino desde un alfa-aminoácido a un alfa-cetoácido, convirtiéndose el primero en alfa-cetoácido y el segundo en un alfa-aminoácido. Las enzimas que catalizan estas reacciones son las transaminasas y necesitan el piridosal fosfato como coenzima. Cuando predomina la degradación, la mayoría de los aminoácidos cederá a su grupo amino al alfa-cetoglutarato, que se transformará en glutamato, pasando ellos al alfa-cetoácido correspondiente. Hay dos transaminasas. La primera es la transaminasa glutámica oxalacética y la segunda es la transaminasa glutámica pirúvica. Estas enzimas son abundantes en corazón e hígado y son liberadas cuando los tejidos sufren una lesión. Mientras que en la desaminación oxidativa, el aminoácido pierde el grupo amino y pasa a alfa-cetoácido. Esta reacción reversible puede convertir el glutamato en alfa-cetoglutarato para su degradación, pero también puede sintetizar glutamato. Luego es una reacción que actuará en sentido degradativo o en un sentido biosintético según las necesidades celulares. Entre las funciones de los aminoácidos se encuentra que son constituyentes de proteínas, así como precursores de otras importantes biomoléculas como hormonas, purinas, pirimidina, porfirina y algunas vitaminas. También son fuentes energéticas cuando son ingeridos en exceso e incluso pueden llegar a reemplazar a las proteínas corporales. También se consideran combustible, ya que al perder el grupo amino, sus esqueletos carbonados tienen dos principales destinos. El primero es la conversión en glucosa, la cual se conoce como gluconeogénesis, y la segunda, la oxidación a dióxido de carbono a través del ciclo del ácido cítrico. Excreción de nitrógeno y el ciclo de la urea. Los átomos de nitrógeno de los grupos amino son separados de los aminoácidos durante su degradación oxidativa y son finalmente excretados por la orina en forma de urea, amoníaco y ácido úrico. La urea es un compuesto químico cristalino e incoloro. Se encuentra en mayor proporción en la orina, en el sudor y en la materia fecal. El amoníaco es un compuesto químico de nitrógeno. Es un gas incoloro con un característico olor repulsivo. El ácido úrico es un compuesto orgánico formado por carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Se encuentra en algunos alimentos y bebidas como el hígado, las anchoas, las judías, la caballa o la cerveza, entre otros. El ciclo de la urea. El ciclo de la urea, también conocido como el ciclo de la ortinina, es un proceso metabólico a través del cual el amonio, producido durante el catabolismo de los aminoácidos, es transformado en un producto de excreción y eliminado del cuerpo por la orina en forma de urea. La urea se sintetiza en el hígado por las enzimas del ciclo de la urea, que es secretada al torrente sanguíneo y filtrada a los riñones para excretarse en la orina. Es importante mencionar que en el ciclo intervienen 5 reacciones, 2 de las cuales son mitocondriales y 3 citosólicas. El ciclo se da en el hígado, más específicamente en los hepatocitos, en la parte de la mitocondria y citoplasma. Paso 1. Este paso se da en la mitocondria. Comienza con una reacción en la cual interactúan el dióxido de carbono y el amonio, produciendo un sustrato llamado carbomol fosfato. Para que esto suceda es necesaria la presencia de una enzima, la cual es carbomol fosfato sintetasa. Pero para que esta enzima sea activada es necesaria la presencia del N-acetilglutamato.
Además, en esta reacción son necesarios 2 ATPs. Paso 2. El carbamil fosfato reacciona con la ortinina para producir citrulina. La enzima que participa aquí es la ortinina transcarbamilasa. Un dato importante es que una vez formada la citrulina ya se encuentra en el citoplasma, pero la reacción se da en la mitocondria. Paso 3. Este paso ya se da en el citoplasma. La citrulina va a reaccionar con el aspartato produciendo arginino succinato. Para lograr esto es necesaria una enzima, la cual es arginino succinato sintetasa. Además es necesario un ATP. Paso 4. El arginino succinato va a liberar fumarato y el sustrato será arginina. La enzima que participa aquí es arginino succinasa. Paso 5 y último del ciclo. La arginina se va a convertir en urea, además de que se liberará ornitina a través de la enzima arginasa y permitiendo así que se vuelva a comenzar el ciclo. Por último, en este diagrama se representa el ciclo completo de la urea, resaltando que en el círculo azul son los 2 primeros pasos de los cuales se dan en la mitocondria, mientras que el resto de los pasos se dan en el citoplasma. El ciclo del nitrógeno. ¿Qué es el ciclo del nitrógeno? Bueno, antes de comenzar, haré mención de la importancia que tiene el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico que se desplaza lentamente a través de un ciclo, mediante el cual puede ser absorbido tanto por los seres vivos como por el aire, el agua o la tierra. Es el elemento más abundante en la atmósfera. Sin el nitrógeno, las plantas tendrán un déficit proteico, ya que el nitrógeno es un elemento esencial para la formación de aminoácidos y posteriormente proteínas. Se denomina como ciclo del nitrógeno a cada uno de los procesos biológicos de plantas, animales y microorganismos y abióticos de la luz, el pH, características del suelo, entre otros, en que se basa el suministro de este elemento en los seres vivos. Por ello, el ciclo del nitrógeno es uno de los ciclos biogeoquímicos más importantes para mantener el equilibrio de la biosfera terrestre. ¿Cómo se obtiene el nitrógeno para los seres vivos? Los organismos emplean el nitrógeno en la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos, ADN y ARN y otras moléculas fundamentales del metabolismo. Su reserva fundamental es la atmósfera, en donde se encuentra en forma de N2, pero esta molécula no puede ser utilizada directamente por la mayoría de los seres vivos, excepto por algunas bacterias. Esas bacterias y algas cianófitas que pueden usar el N2 del aire juegan un papel muy importante en el ciclo de este elemento, al hacer la fijación del nitrógeno. La fijación del nitrógeno es el proceso por el cual el N2 se convierte en amonio. Este proceso es esencial porque es la única manera en la que los organismos pueden obtener nitrógeno directamente de la atmósfera. Algunas bacterias, por ejemplo las del género Rhizobium, son uno de los pocos organismos que fijan nitrógeno a través de procesos metabólicos. Después de la fijación del nitrógeno se obtiene el amonio y el nitrato. Estos productos lo pueden tomar las plantas por las raíces y usarlo en su metabolismo. Usan esos átomos de nitrógeno para la síntesis de las proteínas y ácidos nucleicos. Los animales obtienen su nitrógeno al comer a las plantas o a otros animales. Algunas bacterias convierten amoníaco en nitrito y otras transforman este en nitrato. Una de estas bacterias, Rhizobium, se aloja en nódulos de las raíces de las leguminosas, alfalfa, alubia, etc., lo que hace a esta clase de plantas tan interesantes como para hacer un abono natural de los suelos. Aquí en la imagen podemos observar la bacteria Rhizobium. El ciclo del nitrógeno consta de varios procesos que deben realizarse para que el nitrógeno pueda ser aprovechado por los seres vivos. Por tal razón, el ciclo del nitrógeno se desarrolla tras un proceso bien definido de pasos que incluyen procesos físicos, químicos y biológicos. A continuación pondremos unos videos en donde se explica cómo se lleva a cabo el ciclo del nitrógeno.
created using Powtoon. La fuente inicial y más abundante de nitrógeno es la atmósfera, donde se encuentra en forma molecular y en una proporción del 78%. En esta forma no puede ser captado por los vegetales. Los organismos encargados de su introducción en la biosfera son las algas cianofíceas y algunas bacterias. Algunas de estas se encuentran en simbiosis con plantas de la familia de las leguminosas, como el alfalfa. Por la acción de estos organismos y también por las descargas eléctricas que se producen en la atmósfera, el suelo se enriquece de compuestos inorgánicos nitrogenados. Estos compuestos, sobre todo los nitratos, son absorbidos por los vegetales que fabrican proteínas y otras sustancias nitrogenadas. Al alimentarse, los herbívoros y a través de estos los carnívoros incorporan a su organismo el nitrógeno. Al suelo volverán los vegetales que mueren y los productos de excreción y cuerpos muertos de los animales. En procesos de descomposición de la materia orgánica, el nitrógeno volverá a incorporarse al suelo, pero ahora lo hará en forma de amoníaco. Una serie de bacterias transforman el amoníaco en nitrito, otras el nitrito en nitrato, y otras transforman a este último en nitrógeno gaseoso, que volverá a la atmósfera. Como lo mencionamos anteriormente, este ciclo consta de procesos muy importantes y volveremos a mencionar. Estos son: número 1. La fijación biológica. Los seres vivos no pueden absorber el nitrógeno en estado gaseoso como se encuentra en la atmósfera, por eso deben ser transformados en nitrógeno orgánico, el cual se alcanza a través de la fijación biológica por medio de bacterias simbióticas que viven en las plantas y absorben el nitrógeno que obtiene el suelo. Número 2. Amonificación. Se refiere a la transformación química de nitrógeno que fue consumido y absorbido por plantas y animales, que una vez muertos se descomponen y desprenden nitrógeno amoníacal. Número 3. La nitrificación. Es el proceso de oxidación del amoníaco al ion amonio, realizada por dos tipos de bacterias, nitrosomas y nitrobacter. Este proceso genera energía que es liberada y utilizada por estas bacterias como fuente de energía primaria. Número 4. La desnitrificación. Es el proceso que realizan algunas bacterias ante la ausencia de oxígeno. Degradan nitratos, liberando nitrógeno a la atmósfera a fin de utilizar el oxígeno para su propia respiración. Ocurre en los suelos mal drenados. La biosíntesis de aminoácidos consiste en crear nuevos aminoácidos a partir de otros intermediarios metabólicos. Todos los aminoácidos pueden ser sintetizados, como en el caso de plantas leguminosas y la bacteria E. coli, pero la mayoría de los organismos no pueden sintetizar todos los aminoácidos. Tal es el caso de los humanos, que junto con la rata albina solo son capaces de sintetizar 10 de los 20 aminoácidos a los que se les llama esenciales. Estos que cumplen importantes funciones en el cuerpo, pero deben ser consumidos en la dieta. Las vías de síntesis están sujetas a inhibición alostérica, unión en el sitio no activo en sus enzimas. La síntesis de aminoácidos ocurre en caso de que el organismo no tenga suficiente ingesta de proteínas para degradar en aminoácidos durante un periodo extendido de tiempo. Esta vía es el último recurso, ya que hay un gran costo energético y no es conveniente a menos que el organismo se encuentre bajo situaciones de ayuno extremo. La glucosa, cuando entra la glucólisis, genera unos metabolitos como la glucosa 6-fosfato, el 3-fosfoglicerato, fosfoenolpiruvato, hasta llegar al piruvato. Cada uno de estos metabolitos se puede desviar si el cuerpo lo requiere para sintetizar ciertas sustancias. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato genera la ribosa 5-fosfato y a partir de este genera un aminoácido que sería la histidina. Posteriormente, la eritrosa 4-fosfato junto con el fosfoenolpiruvato generan el triptófano, fenilalanina, tirosina y el 3-fosfoenolpiruvato, la serina, glicina y cisteína, mientras que el piruvato genera alanina, valina y leucina. A partir del metabolito del ciclo de Krebs, como el alfa-cetoglutarato y el oxalacetato, se pueden generar los otros aminoácidos. En el caso del oxalacetato, que genera aspartato, también genera asparagina, metionina, treonina, lisina y la isoleucina. En el caso del alfa-cetoglutarato, que genera glutamato, también genera glutamina, prolina y arginina.
Los aminoácidos esenciales se clasifican de acuerdo al intermediario al que les sirven como sustrato para su síntesis. Los intermediarios más importantes son 6: alfa-cetoglutarato, 3-fosfoglicerato, oxalacetato, piruvato, fosfoenolpiruvato, eritrosa 4-fosfato y ribosa 5-fosfato. Los aminoácidos biosintéticos se agrupan de acuerdo al precursor metabólico que les dio origen de la siguiente manera: alfa-cetoglutarato, glutamato, glutamina, prolina y arginina, 3-fosfoglicerato, serina, glicina y cisteína. Para el oxalacetato, aspartato, aspargina, metionina esencial, trionina esencial, lisina esencial e isoleucina esencial. Para el piruvato, alanina, valina esencial y leucina esencial. Fosfoenolpiruvato y eritrosa 4-fosfato, triptófano, fenilalanina y tirosina. Para la ribosa 5-fosfato solo queda la histidina. La síntesis de L-glutamato es una reacción de gran importancia para las rutas de síntesis de los aminoácidos. Se realiza a partir de amoníaco y alfa-cetoglutarato en presencia de NADPH, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, abreviado NADPH en su forma reducida, y catalizada por la enzima glutamato deshidrogenasa, dando como resultado L-glutamato más NADP, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato y una molécula de agua. Un problema fundamental para los sistemas biológicos es la obtención del nitrógeno de una forma fácil de utilizar. Este problema se resuelve por la actuación de algunos microorganismos capaces de reducir la molécula inerte del nitrógeno gaseoso y producir 2 moléculas de amoníaco. La síntesis de aminoácidos está sujeta a la regulación alostérica, o también llamada inhibición alostérica multivalente, es decir, que hay varios sitios no activos ocupados en la enzima, la cual normalmente es la glutamina sintetasa. Puesto que todos los aminoácidos, excepto la glicina, son moléculas quirales, las rutas biosintéticas deben generar el isómero correcto con gran fidelidad. Y aunque la glicina y alanina no son productos directos del metabolismo de la glutamina, son inhibidores muy potentes, lo que sugiere que los niveles en el estado estacionario de estos aminoácidos en la célula están estrechamente relacionados con la síntesis de la glutamina. Así pues, en cada una de las 19 rutas metabólicas restantes, la estereoisomería en el carbono alfa se establece mediante una reacción de transaminación que implica al piridoxal fosfato. Los precursores metabólicos de los aminoácidos también son intermediarios metabólicos de otros procesos importantes del metabolismo. La ribosa 5-fosfato es intermediaria del metabolismo de las pentosas. El 3-fosfoglicerato, que a su vez es el precursor de la eritrosa 4-fosfato, es un importante intermediario de la glucólisis. El fosfoenolpiruvato es uno de los últimos intermediarios de la glucólisis. Es también precursor de aminoácidos cuando se combina con eritrosa 4-fosfato. El piruvato es el compuesto resultante de la glucólisis. Asimismo, 2 intermediarios del ciclo de Krebs, el alfa-cetoglutarato y el oxalacetato, son también los 2 más importantes precursores metabólicos de los aminoácidos. Del conjunto básico de 20 aminoácidos, hay 8 que los seres humanos no podemos sintetizar por sí solos. Además, los aminoácidos arginina, cisteína, glicina, glutamina, histidina, prolina, serina y tirosina se consideran condicionalmente esenciales, lo que significa que normalmente no se requieren en nuestra dieta, pero deben suministrarse de forma exógena a poblaciones específicas que no las sintetizan en cantidades adecuadas.
Por ejemplo, el ciclo de la urea sintetiza suficiente arginina para satisfacer las necesidades de un adulto, pero tal vez quizás no las de un niño en crecimiento. Los aminoácidos que deben obtenerse de la dieta se denominan aminoácidos esenciales. Los aminoácidos no esenciales pues se producen en el cuerpo naturalmente. Las vías para la síntesis de aminoácidos no esenciales son bastante simples y a continuación las podremos ver en la presentación. En primer lugar tenemos la familia del alfa-cetoglutarato, la cual comienza con el alfa-cetoglutarato, que es un intermedio en el ciclo del ácido cítrico. La concentración de alfa-cetoglutarato depende de la actividad y el metabolismo dentro de la célula, junto con la regulación de la actividad enzimática. En el citrato sintasa de la E. coli, la enzima involucrada en la reacción de condensación que inicia en el ciclo del ácido cítrico está fuertemente inhibida por la inhibición por retroalimentación de alfa-cetoglutarato y que puede ser inhibida por DPNH y altas concentraciones de ATP. Esta es una de las regulaciones iniciales de la familia de alfa-cetoglutarato de síntesis de aminoácidos. La regulación de la síntesis de glutamato a partir del alfa-cetoglutarato está sujeta al control regulador del ciclo del ácido cítrico, así como a la acción de la masa dependiente de las concentraciones de reactivos implicados debido a la naturaleza reversible de las reacciones de transaminación y glutamato deshidrogenasa. La conversión de glutamato en glutamina está regulada por la glutamina sintetasa y es un paso muy importante en el metabolismo del nitrógeno. Esta enzima está regulada por al menos 4 mecanismos diferentes, de los cuales el primero es la represión y depresión por niveles de nitrógeno. El segundo es la activación e inactivación por formas enzimáticas, ya sea tensas y relajadas. El tercero es la inhibición por retroalimentación acumulativa a través de metabolitos del producto final. Y el último, o sea el cuarto, son las alteraciones de la enzima debido a la adenilación y deadenilación. En medios ricos en nitrógeno o condiciones de crecimiento que contienen altas cantidades de amoníaco, hay niveles muy bajos de glutamina sintetasa, mientras que en cantidades limitantes de amoníaco, la actividad específica de la enzima es 20 veces mayor. La conformación de la enzima juega un papel en la regulación dependiendo de si de la glutamina sintetasa está en forma tensa o relajada. La forma tensa de la glutamina sintetasa es completamente activa, pero la eliminación de manganeso convierte la enzima en un estado relajado. El estado conformacional específico ocurre en base a la unión de cationes divalentes específicos y también está relacionada con la adenilación. La inhibición por retroalimentación de glutamina sintetasa se debe a una retroalimentación acumulativa debido a varios metabolitos incluidos el L-triptofano, la L-histidina, el AMP, el CTP, la glucosamina 6-fosfato y el carbamil fosfato, alinina y glicina. Un exceso de cualquier producto no inhibe individualmente la enzima, pero una combinación o acumulación de todos los productos finales tiene un fuerte efecto inhibidor sobre la síntesis de glutamina. La actividad de la glutamina sintetasa también se inhibe mediante adenilación. La actividad de adenilación es catalizada por la enzima bifuncional de eliminación de adeniltransferasa. La glutamina y proteína reguladora llamada P2 actúan juntas para estimular la adenilación. Después tenemos la síntesis de aminoácidos por medio de la
eritrosa 4-fosfato y la fosfonilpiruvato. El primer paso de esta es la condensación del ácido 3-desoxidearabino heptulosónico 7-fosfato, el cual utiliza 3 isoenzimas, el aro F, el aro G y el aro H. Cada uno de estos tiene su síntesis regulada a partir de tirosina, fenilalanina y triptófano, respectivamente. Todas estas isoenzimas tienen la capacidad de ayudar a regular la síntesis de DAHP mediante el método de inhibición por retroalimentación. Este actúa en la célula controlando las concentraciones de cada uno de los 3 aminoácidos aromáticos. Cuando hay demasiado de cualquiera de ellos, se controlará alostéricamente la sintetasa DAHP, apagándola. Con el primer paso de la vía común cerrado, la síntesis de los 3 aminoácidos no se puede continuar. El resto de las enzimas de la vía común parecen sintetizarse de forma constitutiva, a excepción de la quinasa Shikimoto, que puede ser inhibida por Shikimoto mediante inhibición lineal de tipo mixto. Si se ha producido demasiado Shikimoto, entonces puede unirse a Shikimoto quinasa para detener la producción. Además de las regulaciones anteriores, cada vía terminal de aminoácidos puede regularse. Estas vías terminales progresan desde el corismato hasta el producto final, ya sea la tirosina, la fenilalanina o el triptófano. Cada una de estas vías está regulada de manera similar a la vía común, con inhibición por retroalimentación en el primer paso comprometida de la vía. La tirosina y la fenilalanina comparten el mismo paso inicial en sus vías terminales. El corismato convertido en prefenato, que se convierte en un intermedio específico de aminoácidos. Este proceso está mediado por la fenilalanina o la tirosina, específica del corismato mutasa prefenato deshidrogenasa. La razón de las enzimas específicas de aminoácidos es que la fenilalanina usa deshidrogenasa simple para convertir el prefenato en fenilpiruvato, mientras que la tirosina usa una deshidrogenasa dependiente de NAD para producir 4-hidroxifenilpiruvato. Tanto fenilalanina como tirosina son inhibidos por retroalimentación por sus respectivos aminoácidos. En la vía de síntesis terminal de triptófano, el paso inicial se convierte el corismato en antranilato, utilizando antranilato sintasa. Esta enzima requiere amoníaco o glutamina como donante de grupos aminos. La antranilato sintasa está regulada por los productos génicos de triptófano E y triptófano G. La triptófano E codifica la primera subunidad que se une al corismato y mueve el grupo amino del donante corismato al triptófano. El triptófano G codifica la segunda subunidad que se une a la glutamina y la usa como donante del grupo amino para que el grupo amina pueda transferirse al corismato. La antranilato sintasa también está regulada por inhibición por retroalimentación. El grupo terminado del triptófano, una vez producido en cantidades suficientemente grandes, puede actuar como correpresor del represor triptófano R, que reprime la expresión del operón triptófano. La siguiente es el oxalacetato. En esta familia de aminoácidos está compuesta de la lisina, la asparagina, la metionina, la treonina y la isoleucina. El oxalacetato se puede convertir en lisina, asparagina, metionina y treonina. La treonina también da lugar a la isoleucina. Todos estos aminoácidos contienen diferentes mecanismos para su regulación, siendo algunos más complejos que otros. Todas las enzimas de esta vía biosintética
están sujetas a la regulación mediante inhibición por retroalimentación y también a la represión a nivel genético, como es típico en las vías metabólicas altamente ramificadas. Existe una regulación adicional en cada punto de ramificación de la vía. Este tipo de esquema regulador permite controlar el flujo total de la vía del aspartato, además del flujo total de aminoácidos individuales. La vía del aspartato utiliza el ácido levogiaspártico como precursor de la biosíntesis de una cuarta parte de los aminoácidos básicos. Sin esta vía, la síntesis de proteínas no sería posible. Después sigue el 3-fosfoglicerato, del cual podemos derivar los siguientes aminoácidos, que son la serina, la glicina y la cisteína. La serina se forma a través de varias transformaciones del 3-fosfoglicerato. La glicina es un producto directo de la serina, y la cisteína, para la formación de la cisteína se requieren dos aminoácidos, la cual es la serina, que anteriormente se formó, y la metionina. La principal función de la metionina es de proporcionar el azufre que tiene en su estructura, mientras que la serina proporciona el esqueleto de carbonos. Después, el piruvato, del cual se obtiene alanina, valina, leucina e isoleucina. En primer lugar, la alanina se obtiene a través de la transaminación acoplada del piruvato. La valina, que se obtiene a través de la transformación del piruvato mediante 4 reacciones, comenzando con la reacción de 2 moléculas de piruvato catalizadas por la acetonhidroxiácido sintasa, produciendo alfa-acetolactato. El segundo paso es la reducción dependiente de NADPH más hidrógeno del alfa-acetolactato y la migración de los grupos metato para producir alfa y beta dihidroxiisovalerato. Esto es catalizado por acetohidroxiisómera reductasa. La tercera reacción es la reacción de deshidrogenación de alfa y beta dihidroxiisovalerato catalizada por dihidroxiácido deshidrasa, que da como resultado alfa-cetoisovalerato. Finalmente, una transaminación catalizada por la alanina y valina transaminasa o una glutamato-valina transaminasa da como resultado valina. El proceso de síntesis de la isoleucina comparte también 4 enzimas con el de la valina. La isoleucina se obtiene a través de 5 reacciones a partir del piruvato. Y por último, la leucina, que se obtiene a través de la misma ruta que la valina, pero el alfa-cetoisovalerato toma una vía alternativa, formando leucina. Por último, tenemos los aminoácidos derivados de la ribosa, 5-fosfato, de las cuales el único aminoácido es la histidina, sintetizándose a partir de la vía de las pentosas fosfato. En este último subtema de la unidad 1, que es las enfermedades desencadenadas por el mal funcionamiento del metabolismo de aminoácidos, veremos el cómo se efectúan estas enfermedades, por qué se dan y cuáles son más o menos las enfermedades que pueden destacarse a partir del mal funcionamiento de algunos aminoácidos. Cabe destacar que no todos los aminoácidos pueden hacer que se desencadene alguna enfermedad o algún mal padeciente de ello. Son contados. Sin embargo, los que existen son muy renombrados o son algo inusuales en la vida del ser humano.
Los trastornos del metabolismo de los aminoácidos son trastornos metabólicos hereditarios que, como bien dice el nombre, estos tienen lugar cuando los progenitores, es decir, los padres, transmiten sus genes defectuosos que causan estos trastornos a sus hijos. Los aminoácidos son como ladrillos que forman las proteínas. Cumplen diversas funciones en el organismo. Los trastornos hereditarios del metabolismo de los aminoácidos son el resultado de cualquier defecto en la asimilación de los aminoácidos o en la capacidad del organismo para llevar los aminoácidos a todas las células del cuerpo. Dado que estos trastornos producen síntomas a temprana edad, se realizan diferentes estudios neonatales para detectar varios trastornos frecuentes relacionados con los aminoácidos. En Estados Unidos, por ejemplo, los recién nacidos generalmente son sometidos a pruebas de cribado para detectar ya sea homocistinuria, cetoaciduria de cadena ramificada, fenilcetonuria o tirosinemia. Los recién nacidos también se someten a pruebas de detección sistemática para detectar otros trastornos hereditarios, pero estas pruebas de cribado varían desde un estado a otro. Así pues, el mal funcionamiento de estos aminoácidos provoca una gran serie de enfermedades en el cuerpo humano que pueden llegar a ser fatales. A continuación les diré algunas de las condiciones médicas o enfermedades junto con el proceso defectuoso del cual se tiene registro, la enzima que resulta defectuosa en dicho proceso y cuáles son los síntomas y o efectos de esta condición médica. En primer lugar tenemos el albinismo. Muchos conocemos el albinismo ya que lo podemos observar en muchas personas o pocas personas dependiendo en dónde se encuentren. El proceso defectuoso es la síntesis de melanina a partir de la tirosina. Su enzima defectuosa es la tirosina 3-monooxigenasa o tirosinasa. Y sus efectos o síntomas, todo podemos ver que es la falta de pigmentación en el cabello, que se torna de un color blanco, y la piel de un color rosa muy tenue. También tenemos la alcaptonuria, que es la degradación de la tirosina, o bien se encuentra dentro de la degradación de la tirosina. La enzima que aquí no funciona correctamente es la 1,2-dioxigenasa y presenta una pigmentación oscura dentro de la orina, y también se desarrolla tardíamente la artritis. La argininemia se encuentra dentro de la síntesis de la urea, junto con otras dos condiciones médicas que en un momento más les mencionaré. La enzima defectuosa es la arginasa, y los síntomas o efectos es retardo mental. La acidemia arginosuccínico se encuentra también dentro de la síntesis de la urea, y su enzima defectuosa es la argininosuccinato liasa, la cual se corta reversiblemente el argininosuccinato por la arginosuccinato liasa para formar arginina libre y fumarato. Se caracteriza por tener bastantes vómitos y convulsiones del cuerpo humano. También tenemos la deficiencia de carbamoil fosfato sintetasa 1, que es la tercera condición médica que se encuentra dentro de la síntesis de la urea. Su enzima defectuosa es la carbamoil fosfato sintetasa 1,
y se caracteriza por tener letargo, convulsiones, y esta es una de las condiciones médicas que se puede caracterizar por tener muerte temprana. Otra es la homocistinuria. Se procesa en la degradación de la metionina y su enzima defectuosa es la cistionina beta sintetasa. Los síntomas que aquí se pueden dar es la falta de desarrollo óseo y el retardo mental. También tenemos la enfermedad de la orina miel de Maple, la cual es la cetoaciduría de cadena ramificada. Su proceso defectuoso es la isoleucina, la leucina, y también se da en la degradación de la valina. Su enzima defectuosa es la cadena ramificada alfa-cetoácido deshidrogenasa. Se caracteriza por haber abundantes vómitos, convulsiones, puede haber retardo mental e incluso la muerte temprana. La acidemia metilamalónica se da en la conversión del priopinil coenzima A al succinil coenzima A. La enzima defectuosa es la metilmalonil mutasa y se caracteriza principalmente por tener vómitos, convulsiones, retardo mental e incluso también la muerte temprana. Y por último, la otra condición médica que tenemos, que es de las más comunes también, es la fenilcetonuria, que es la conversión de fenilalanina a tirosina. Su enzima defectuosa es la fenilalanina hidroxilasa y se caracteriza por haber vómitos neonatales, es decir, que al momento de nacer el bebé tiene muchos vómitos y este suele tener retraso mental. Y es así como damos terminado el video de la unidad número 1, Metabolismo del nitrógeno. Gracias por su atención.